capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fueron en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por oír con fe? Padre, nos postramos ante ti, Señor, y tu bendita palabra, la cual nos alimenta, nos guía, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Ayúdanos a comprenderla, a exponerla claramente, fielmente, ordenadamente, y a recibirla y entenderla. Pablo, en esta carta, exhorta a estos Gálatas, pero también nos lleva a que nosotros seamos exhortados cuando nos desviamos. Así que, Padre, perdónanos en nuestros desvíos. Ayúdanos, fortifícanos para permanecer fieles. Y ayúdanos, Padre, a tener corazones agradecidos hacia ti, a esta obra redentora que consumaste con tu Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, y en su nombre oramos. Amén. Bien. Leí todos estos 5 versículos, pero vamos a continuar con el versículo 1. Van a decir otra vez. Pero este versículo tiene un contenido teológico muy importante para nosotros y para esta época también. Por eso nos vamos a dedicar a desentrañar estas enseñanzas profundas, teológicas, que en realidad son, digamos, para el cristiano deberían ser básicas, pero son muy importantes y no están muy a la luz con algunas expresiones de este versículo 1. Y ahora las vamos a aclarar. En la última reunión vimos esta expresión que dice: oh Gálatas insensatos. Esta dura expresión de Pablo tenía como fin despertar a los hermanos de Galacia y apartarlos del error. ¿Cuál era el error? Estaban siendo mal enseñados por estos falsos maestros judaizantes y los estaban llevando a creer que la salvación se lograba con obras, en vez que la justificación sea por fe. Estaban siendo apartados de esa enseñanza que Pablo les había dado. Y por esto, a esta expresión, oh Gálatas insensatos, en la última reunión lo llamamos como un despertador espiritual y racional. Las dos cosas. La palabra insensato o insensatez en nuestro diccionario nos dice que es falta de sentido o de razón. Recuerda que siempre decimos, muchas veces nos tenemos que guiar por las definiciones del diccionario de habla hispana, ¿no?
Pero algunas veces, o bastantes veces, las palabras que están en la Biblia deben ser interpretadas por lo que el Espíritu Santo quiso decir con esas palabras, que muchas veces no es la definición que está en el diccionario de lengua española. Porque recuerden que las palabras traducidas a nuestra Biblia vienen del griego, y en el griego tienen quizás otra connotación a la cual nosotros no le damos esa connotación o ese significado. Y en esta expresión o en esta sección y en esta carta, por el contexto en que fue escrita, podemos decir que insensatez o insensato es una actitud errónea en el corazón debido a una fe débil, y que esa fe débil nubla el entendimiento. O sea, podríamos decir que no hay firmeza en lo que se cree. Al tener una fe débil en el corazón, lo que viene de afuera y que creemos y tenemos que analizar es débil. Es débil y no estamos muy seguros. ¿Por qué? Porque nuestra fe es débil. ¿Se entiende? En el diccionario dice falta de razón. Parte sí, es falta de razonamiento, pero viene de una fe débil en el corazón. Esa falta de razonamiento. ¿Y qué había que razonar? Pablo les había enseñado justificación por fe, salvación por la fe en Cristo, y estos judaizantes, salvación por obras. Eso es lo que no tenían firme. O algunos se desviaron de la enseñanza de Pablo. Los falsos maestros judaizantes que habían llegado a Galacia los habían engañado y fascinado para que crean que la circuncisión era un requisito para ser salvos. Si bien, sí, Cristo hace falta, pero no es totalmente completa la salvación si no hacemos obras. Esta era la herejía que enseñaban ellos. Y Pablo los exhorta a que ejerciten y pongan en práctica su inteligencia espiritual para que abandonen ese error. Entonces vemos que hasta aquí vimos dos términos, o vamos a repasar estos dos términos, o conceptos opuestos. Insensatez es una actitud errónea en el corazón debido a una falta de fe y tiene como consecuencia incredulidad. Y lo opuesto es inteligencia espiritual, que es la fe depositada en el corazón aplicada a la razón. ¿Lo repito? ¿O lo han escrito bien? Bien. La fe, insensatez es una actitud errónea en el corazón debido a una falta de fe y tiene como consecuencia incredulidad. E inteligencia espiritual es la fe depositada en el corazón aplicada a la razón. Y su resultado es perseverancia en lo que se cree o firmeza en una creencia. Entonces, por eso, oh Gálatas insensatos, es un despertador espiritual y racional. Es una frase fuerte que los quiere llevar a que reaccionen, a sacarlos de esa fascinación, como vamos a ver. ¿Y cuál era esa fe a la que Pablo los llama a retomar? ¿Cuál era esa fe? El verdadero evangelio, que vimos en el capítulo 1. No es que haya otro evangelio, ¿recuerdan? Y para continuar, ya que estamos en el tema de la fe, ¿qué fe tenían que retomar? ¿Qué es la fe? Hebreos 11:1. Es pues la certeza
de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenían que retomar eso, esa fe. Entonces Pablo, con esta expresión, oh Gálatas insensatos, que para que vuelvan a esa fe, los está exhortando ¿para qué? Para que retomen la certeza de que la salvación que les otorgó Dios por gracia y por fe, vuelvan a abrazar esa creencia. Retomen la enseñanza que les di, la certeza de que la salvación es por gracia de Dios y por fe. Y que retomen la convicción de que Cristo en la cruz del Calvario pagó todos sus pecados. Esa fe debían retomar. ¿Por qué? Estaban siendo apartados para hacer obras y lograr la salvación en vez de creer que es por fe y por Cristo. Las solas, sola fe, solo Cristo. Pablo, como dijimos, los exhorta a que retomen esa creencia sin necesitar nada más para ser salvos. Ni méritos propios, ni el cumplimiento de rituales, ni el cumplimiento de leyes mosaicas del antiguo pacto, a los que estos judaizantes querían hacer volver a los hermanos de la iglesia de Galacia. Bueno, ahora vamos a continuar, dice más o menos un repaso de lo que vimos el domingo pasado, y vamos a continuar en este análisis, en esta exégesis, esta extracción de la verdad que dice este versículo. Ya vimos en sensato que era una actitud errónea en el corazón y que nubla el entendimiento. Fascinar. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Fascinar. Lo vimos también en la otra reunión, era manipular sentimientos y emociones con el fin de engañar. Recuerda que lo vimos, hablamos el domingo pasado de pastores y maestros e iglesias que apelan al emocionalismo para engañar a las personas, en vez de darle palabra. La palabra de Dios apelan a sentimientos. Bien, estos gálatas habían sido engañados y voluntariamente cayeron en la esclavitud de la justificación por obras. Los habían manipulado. Fascinar tiene muchas acepciones. Embrujar, nublar la mente, convencer. Todo mediante artimañas. Embelezar a alguien, que queden, así. Eso es fascinar. Debemos tener cuidado, ya que estamos en este tema, todos, porque todos podemos caer en este error, ¿no? Estos gálatas habían caído en el error de creer que la salvación era por obras, pero todos estamos, y que no deja de ser o religiosidad o legalismo. Muchas veces todos, es más, no muchas veces, todos tenemos en el corazón un religioso o un legalista. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne. ¿Y a la carne qué le gusta? Sentir que tenemos méritos, que nosotros hacemos méritos. Queremos tener crédito por lo que hacemos bien. ¿Creyendo qué? Que eso va a poner a Dios en deuda con nosotros. Puede ser que, muy seguramente lo hacemos inconscientemente.
pero a nuestra carne le encanta tener algún mérito. Y decir, bueno, Dios, si yo hago esto, por ahí se nos cruce, si yo hago esto, Dios no tiene por qué, o por qué no me bendice si yo estoy haciendo esto, como si nosotros le hiciéramos un favor a Él. Ese es el corazón religioso, ese es el corazón legalista. Que todos corremos riesgo a tener y a hacer estas cosas. Pero Isaías 64, 6 nos da un baldazo de agua fría de realidad. Cuando nosotros queremos tener algún mérito. Isaías dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo nos ubica en lo que somos. Somos como trapo de inmundicia, nuestras justicias. ¿Qué quiere decir? Que nuestras obras que hacemos para justificarnos para Dios somos como trapo de inmundicia. Ese es el baldazo de agua que nos recuerda que somos eso y que ningún mérito nuestro va a conmover a Dios, ni nos va a dar salvación o nos va a hacer más salvos. Solamente la justicia de Cristo es la que nos cubre. Algunos gálatas se dejaron convencer que la fe en Cristo no era suficiente para ser salvos y que las obras podían suplir o reemplazar el sacrificio de Cristo. Este era el error. Tremenda herejía esta. Por eso no me voy a cansar de leerles lo básico y lo más sobresaliente de esta carta, que es la defensa de la justificación por fe, que está ahí en Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, tratando de hacer las obras que dice la ley que debemos hacer. No es justificado por eso, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Hermoso versículo y clarísimo, para que nadie tenga ninguna duda de que las obras no salvan. Volvamos a 3:1, que dice, y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo a través de Pablo. Y vamos a pasar en limpio todo este concepto que vimos desde el principio. Y parafraseando, podríamos decir que les dice, oh Gálatas, que no ejercen su entendimiento por falta de fe. ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Más o menos así. Usando las definiciones de las palabras que dice, podríamos decir, o no podríamos decir, seguramente les dice esto, pero en nuestro idioma sería, oh mercedinos que no ejercen su entendimiento por falta de fe. ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? Así es para nosotros. En el sentido de este versículo, eso es lo que le quiere decir. Básicamente Pablo a estos Gálatas. Leyendo esto y tratando de analizar todas las palabras, me encontré con ¿qué? Con lo que sigue en este versículo 1 de Gálatas 3. Para no obedecer a la verdad.
Y, ¿qué es obedecer a la verdad? O sea, uno puede tener una idea, pero cuando uno lo quiere explicar, tiene que empezar a buscar qué es obedecer a la verdad y qué verdad hay que obedecer. Lo está exhortando a que obedezcan a la verdad. Si hay que obedecer, quiere decir que hay una orden. Que alguien nos dijo o en algún lado dice, hagan esto. Bueno, sencillamente vamos a ver solamente 2 versículos, que es en Marcos 1:15, ¿qué verdad hay que obedecer? Marcos 1:15. Y estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo que dicen, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos, un imperativo, una orden. Y creed en el Evangelio, otro imperativo, una orden. Que hay que obedecer, arrepentidos y creed en el Evangelio. Segundo versículo, hay más, ¿no? Pero Hechos 13, 13:30. Creo que era 13:30. Pasando por alto, ¿cuál era ese versículo? En los tiempos de ignorancia. ¿Cuál es? 13:17. 17:30. Ah, le erré el. Ah, sí, acá está el marcador. Acá está el marcador. 17:30. Disculpen. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces ahí vemos la orden. Y como dice en Gálatas 3:1, quien nos fascinó para no obedecer a la verdad. ¿Qué había que obedecer y qué verdad? Esa. Arrepentirse y creer. Entonces, esta frase, obedecer a la verdad, es que como requisitos para ser salvos, el pecador debe creer por fe que debe arrepentirse. Debe creer por fe que debe arrepentirse de sus pecados y creer por fe en el Evangelio. ¿Y qué era el Evangelio? Que Cristo pagó en la cruz la deuda que tiene el hombre por su pecado delante de Dios. Debe creer eso. Debe arrepentirse. Para arrepentirse debe creer que es y reconocer que es pecador, que tiene una deuda ante Dios y que Cristo es el que me reconcilia con Dios y es que Cristo el que paga la culpa que yo debería pagar ante Dios. Ese es el Evangelio. Eso hay que obedecer. Esta es la verdad que hay que obedecer. Y que Pablo presenta claramente ante los ojos de los Gálatas. O Gálatas insensatos, quien nos fascinó para no obedecer a esa verdad de que Cristo es el que salva. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Pablo les había presentado el Evangelio y a Cristo como Salvador a estos Gálatas. Claramente. Dejar de obedecer, ¿qué implica? ¿Qué implica?
que los Gálatas dejaron de creer esa verdad. Al dejar de creer estaban desobedeciendo. Pablo los está llamando a que vuelvan a creer para obedecer esa orden, de creer que Cristo es el Salvador y creer que debo arrepentirme. Volver a creer que la justificación es por la fe en Cristo. Estos Gálatas fueron fascinados, engañados por estos judaizantes. Y comenzaron a creer que la salvación era por obras. O sea que desobedecieron el Evangelio. Pablo les dice que la verdad del Evangelio que deben obedecer o la que deben creer, que fue presentada claramente, como continúa el versículo. Oh Gálatas insensatos, que nos fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Presentado claramente es la traducción del griego prógrafo. Esta palabra se empleaba con referencia a la colocación de importantes avisos oficiales en un cartel y eran colocados en lugares públicos. Esta palabra utilizada. Carteles se ponían en plazas, en lugares públicos para que todos los ciudadanos pudieran verlos. Bueno, esta es la palabra que utiliza Pablo claramente, está expuesto claramente. ¿Quién está expuesto claramente? Jesucristo como crucificado. Esto es lo que Pablo les presentó. Pablo predicó públicamente y claramente la verdad del Evangelio que debían obedecer. Les presentó a Cristo y los requisitos para ser salvo. Lo que había que obedecer, arrepentirse y creer por fe en Cristo. Y ahora me voy a tomar el tiempo de la palabra crucificado, es decir, ya saben lo que es crucificado. Bueno, teológicamente, ¿por qué vamos a estudiar esta palabra? Por el tiempo verbal en el que está escrito. Esto nos da una enseñanza teológica impresionante. En el griego, esta palabra crucificado, o en la que está puesta aquí, tiene la connotación de ser un acto permanente y continuo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado, subrayen resultado, hagan un círculo al resultado, que el resultado obtenido en la cruz permanece y permanecerá por siempre vigente. Aclaro el resultado porque van a decir, si no exaltamos resultado, decir que Cristo está todo el tiempo siendo crucificado. No, el resultado obtenido en la cruz es eterno y permanente. ¿Cuál es el resultado obtenido en la cruz? La justificación, la redención. Primera Juan 1:9 nos da luz en esto, para que aclaremos y sigamos con el tema teológico que implica esto. Primera Juan 1:9. ¿Estamos? Si confesamos nuestros pecados, ahí estamos, arrepentimiento y confesión. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto quiere decir que esta acción de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad es permanente y continua. ¿Se entiende? Esta limpieza de nuestra maldad y este perdón de pecados
es permanente y continuo en el tiempo. Una traducción más literal de este versículo sería: Él todavía, Cristo, es justo para seguir perdonando nuestros pecados. Esa sería una traducción más literal. Y es por esto, y acá viene la enseñanza, ¿no?, teológica, y es por esto que enseñamos que nuestro Señor Jesucristo perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Él sigue siendo justo para seguir perdonando nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la aplicación teológica de la palabra crucificado. Por eso lo estudiamos. Esta palabra crucificado nos tiene que dar esa idea de que Cristo fue suficiente para salvarnos y que continúa, no diría continúa salvándonos, permanecemos salvos por su justicia. Así sería. Y que no depende de ninguna de nuestras justicias, obras de justicia o méritos que queramos obtener. Él perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz, el resultado es permanente, continuo y eterno. Por eso también la otra implicancia, ¿cuál es? La enseñanza teológica: la salvación no se pierde. Si dijéramos que la salvación se pierde, quiere decir que Cristo no es suficiente, que Cristo no es lo suficientemente justo o que la palabra de Dios no nos está diciendo la verdad. Cristo sigue siendo justo y será justo eternamente. Por eso su justicia nos va a cubrir eternamente o va a ser aplicada a nosotros eternamente. Pero esto se llega ¿a qué? Obedeciendo a la verdad. ¿Qué era obedecer a la verdad? Arrepentirme y creer en que Cristo crucificado estaba pagando mis culpas. Por esto, Pablo exhorta a los Gálatas, porque dejar de creer que el resultado de la muerte de Cristo en la cruz es continuo y eterno es una herejía. ¿Se dan cuenta por qué, oh Gálatas insensatos? Era un despertador para que regresen a la enseñanza, al evangelio, y no al supuesto otro evangelio que predicaban estos falsos maestros judaizantes. Creer que podemos ser salvos por obras, es decir, que Cristo no es lo suficientemente justo. Los Gálatas, al comenzar a creer que hacía falta circuncidarse para ser salvos, era una declaración que ellos estaban diciendo que Cristo no tiene el poder para limpiarnos de todo pecado. Por eso Pablo los insta, los exhorta a estos Gálatas para que vuelvan a esta verdad. Para la iglesia, ya lo leímos y lo vamos a leer: ser insensato era no tener la suficientemente fe para creer y que nuestro entendimiento sea nublado con cualquier otra enseñanza. Y ya lo leímos, Efesios 4, 11 al 14. La enseñanza para la iglesia es reafirmar la fe en el corazón de lo que creemos.
4:14 de Efesios dice, para que ya no seamos niños fluctuantes que van volando de un lado a otro, como las hojas que fluctúan, llevados por doquier por todo viento de doctrina, como estaban siendo estos Gálatas, llevados a otra doctrina, a otra enseñanza, por estratagema, ¿recuerdan? Fascinados, usan estrategias para engañar. Para que ellos no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fascinan para llevar a la iglesia a dejar de obedecer el Evangelio. Entonces, ¿qué aprendemos? Tengamos en claro qué creemos. Nos estamos ocupando de que, mediante ese estudio que estamos haciendo de la confesión de fe, todos tengamos en claro qué es el Evangelio. Las personas que aún no obedecen al Evangelio, esas personas que nos escuchan, que nos visitan, que aún no obedecen el Evangelio. Dios en esta mañana, a través de esta enseñanza y de esta lectura, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué les está diciendo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ninguna buena obra que puedas hacer te va a dar la salvación. Nada. Ningún mérito tuyo te va a salvar. Porque si, como siempre decimos, si vos te pudieras salvar por vos mismo con alguna obra tuya, ¿para qué vino Cristo? Si vos te podías salvar todo. ¿Para qué vino Dios a morir por vos? Si vos te podías salvar a vos mismo. Si tuvo que venir Dios a salvarte y a morir y a pagar tu deuda, quiere decir que vos no podés salvarte por vos mismo. Arrepentite y cree en el Evangelio. Cree que Cristo, muriendo en la cruz, pagó esa deuda que todo pecador sobre la tierra tiene con Dios. Clama a Dios que te conceda esa fe y ese arrepentimiento. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo para que todo aquel que en Él crea, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias porque somos incapaces de ir hacia ti. Nadie te busca, todos nos hicimos inútiles. Pero tú, en tu misericordia y por tu gracia, diste el medio de salvación a tu Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para pagar en esa cruz nuestros pecados. Clamamos, Señor, que tu palabra confronte nuestros corazones de salvos para seguir obedeciendo la verdad. Clamamos que tu palabra rompa la piedra de los corazones que no creen y que le otorgues salvación. Esta salvación que aprendimos hoy o reafirmamos hoy, que es eterna, que no se pierde. Esta justificación
que es por nuestros pecados, este perdón y limpieza de nuestros pecados que hicimos antes de salvarnos, el perdón y limpieza de los pecados que cometemos en el presente y esta limpieza y perdón de los pecados que cometeremos. Oh, qué perfecta es tu obra, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual nos da salvación porque Él es perfecto. Él es perfecto y sigue siendo justo por la eternidad. A ti te oramos, Padre, en el nombre de ese, tu Hijo, el que nos redimió, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén.